martes, el conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, le advirtió al presidente Pedro Castillo que la conformación de su tercer gabinete ministerial en menos de un año podría ser su última oportunidad para superar la crisis política y consolidar su figura presidencial. Agregó que una eventual destitución de Castillo Terrones no responderá solo a una maniobra política de la oposición, sino a la decepción de la propia gente que le dio su confianza va a ser tan grande que nadie lo va a defender. Este mensaje, según expresó el hombre de prensa, debió ser recibido por el jefe de Estado, a fin de que se ponga en agenda la respuesta del gobierno frente a la crisis sanitaria, la inseguridad ciudadana y el retorno a clases. Para Nicolás Lúcar, el país necesita un gabinete ministerial que esté a la altura de las circunstancias, es decir, que sea convocante, multipartidario y que no se conforme a función de favores políticos, aludiendo a la cuota de poder que exige Perú Libre en el Poder Ejecutivo. Pues declaró lo siguiente. Lo que enfrentamos es una vez más una crisis política de la que el país necesita salir. Necesitamos salir urgentemente de esta situación y hemos llamado la atención en los últimos días sobre que estamos en una encrucijada. El presidente está en una encrucijada porque está absolutamente claro y se lo ha señalado de una manera en extremo gentil César Acuña, en el sentido para tratar de sintetizar el concepto de que esta es su última oportunidad. O el presidente Pedro Castillo Terrones toma las decisiones adecuadas o su permanencia en el gobierno no durará mucho. Y no durará mucho no porque Keiko Fujimori no lo quiere en el gobierno, porque quiere la vacancia, no, sino porque la decepción de la propia gente que le dio su confianza a Pedro Castillo Terrones va a ser tan grande que nadie lo va a defender. Porque si en el Perú se hiciera, como le gusta a la gente de Perú Libre, referéndum, ¿qué pasaría en un referéndum? Donde se le pregunte a la gente si quiere que el presidente continúe o no. Yo les pregunto, ¿qué pasaría? Y el presidente tiene que recibir ese mensaje. El mensaje que le está enviando la sociedad. Es urgente que se produzca un cambio en la manera como se está conduciendo el país. Mirta Vázquez el día de ayer en una entrevista ha señalado que quien gobierna el país en realidad son los asesores y no es el presidente. Pero no solamente eso, sino es público que hay una guerra campal entre los asesores. Unos acusan al señor Jaico de haberse reunido sin conocimiento del presidente con el gerente de Repsol. Y el señor Jaico le ha abierto proceso a Viverto Castillo y a Weber Camacho por supuestas irregularidades en la conducción de sus particulares responsabilidades. Incluso insinúa la comisión de algún delito con respecto al tema del nombramiento de Daniel Salaverry en Perú Petro o del tema de los ascensos en la Policía Nacional. Y el problema es que mientras en la esfera más cercana del presidente de la República el despacho presidencial es como el escenario de una batalla campal. O sea, el país afuera está esperando respuestas. Entonces el presidente tiene que resolver en primer lugar el problema de tener un entorno que no solo le resulte confiable, sino que lo ayude a gobernar, no que le cree problemas. Pero eso es una parte del problema. El segundo es que el presidente tiene que recibir el mensaje de que es necesario ponerse a gobernar el país. Ya no nos basta, es decir, tenemos dos problemas urgentes que resolver, tres en realidad. Primero, el problema sanitario, donde se ha avanzado realmente mucho y es un mérito en gran medida del ministro Hernando Ceballos. En segundo lugar, tenemos un problema gravísimo con la inseguridad que tenemos que afrontar ahora. Y en tercer lugar, tenemos el reto del regreso a clases y todo esto en el contexto de la necesidad de la reactivación económica. Pero lo que necesitamos ya no son títulos. Vamos a promover la inversión ya, pero ¿cómo pues? Si la inversión está parada. Hay que promover la inversión con medidas concretas, prácticas, con iniciativas.
La gente no necesita bonos, necesita chamba. Y tienes que resolver desde el lado del sector público la construcción de colegios, la construcción de postas médicas y terminar de una vez los hospitales que están tirados por todo el país por litigios absurdos y por las trafas que se han hecho en todos los niveles. Hay que construir carreteras, puentes. Hay que resolver el problema de abastecimiento de agua para la agricultura, para que el discurso ese de la segunda reforma agraria signifique algo realmente para la gente. Hay que poner en movimiento la economía. Hay que ser proactivos y agresivos para atraer la inversión extranjera y nacional, para invertir en minería, para que ese mineral que esté enterrado lo podamos sacar, porque ahí está el dinero. Y hay especialistas como Polo Monzón que se quedan roncos de insistir sobre que esto es posible hacerlo rápido, que hay que aligerar los procedimientos sin renunciar, obviamente, a los controles ambientales, al hecho de que los proyectos tengan un contenido social desde el primer día. Incluso están proponiendo fórmulas sobre cómo se puede hacer eso, de que el primer día que empieza el proyecto de exploración ya le está resolviendo la vida a la gente. Y de esa manera te vacunas contra los conflictos sociales, pero de eso es de lo que tenemos que estar discutiendo. Y encima tenemos el problema de que el presidente no termina de aclarar Karelin López, Bruno Pacheco y Samira Budayev. El presidente tiene que aclarar qué pasó y no nos importa, o sí nos importa, pero no debería importarle al presidente la marcha de la investigación de la Fiscalía, porque eso va a avanzar. Y acá yo reitero que esa investigación tiene que hacerse con la mayor independencia y librada de todo tipo de influencia política. Queremos saber la verdad. Pero el propio presidente tiene que hacer su investigación sobre lo que pasó en su despacho y darnos las respuestas. Y no lo ha hecho hasta ahora. O sea, ¿cómo es posible que haya ocurrido en su oficina lo que estaba ocurriendo? Porque estaban traficando con los nombramientos, con los ascensos, con las contrataciones del Estado, en su despacho. Entonces, por su propio prestigio y por su propia credibilidad, él tiene que aclarar este asunto, tiene que ser el primer interesado, no en esperar los meses y a veces hasta años que se demoran las investigaciones. Pero lo otro, y para terminar, es que el país necesita un gabinete que esté a la altura de las circunstancias, que tiene que ser un gabinete convocante, que tiene que ser un gabinete que no se haga en función, le debo a Vladimir Cerrón porque no votó a favor de admitir la moción de vacancia, entonces le voy a dar un ministerio. Por Dios, se trata de poner en los ministerios a la gente capaz, a la gente que te puede resolver los problemas. Necesitamos en seguridad a alguien capaz de hacerlo, no importa de qué partido sea, qué diablo nos interesa por quién votó en la última elección. Nos interesa que sepa lo que hay que hacer en seguridad. Igual en salud pública, si es que es verdad, porque es una posibilidad de que Hernando Ceballos podría ser el presidente del Consejo de Ministros, que sería, dicho sea de paso, una buena señal. Él o alguna otra persona que sea convocante, que pueda reclutar, es decir, gente capaz de diferentes fuerzas políticas para enrumbar el país hacia donde tenemos que ir ahora, porque no hay tiempo que perder. Pero si el presidente no toma esta decisión, si el presidente sigue sometido a los jalones entre los políticos que creen que tienen el derecho a exigirle al presidente, ¿no?, su espacio en el gabinete, habrá perdido la última oportunidad. Y presidente Pedro Castillo, le aseguro, no habrá otra. ¿Y tú qué opinas del pronunciamiento del periodista Nicolás Lucar sobre la decisión de formar un tercer gabinete ministerial por parte del presidente Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.